Buen día del Señor, hermanos y hermanas que se congregan en la Iglesia Bíblica Emanuel y amigos también que nos escuchan, confiando en la fidelidad y misericordia de nuestro buen Dios, su cuidado providente para sus hijos. Esperamos que se encuentren bien en unión de sus familiares mientras continuamos atravesando por esta emergencia sanitaria. Seguimos con la enseñanza en el tiempo de la escuela dominical, considerando el tema de nuestra declaración de fe como iglesia local. Pero permítame primero proceder con unas palabras de oración. Señor, te damos gracias por esa fidelidad y misericordia mostrada hacia nosotros, la cual reconocemos que no somos merecedores y que la recibimos solamente por medio de Jesucristo. Por su obra perfecta, redentora en la cruz, por sus méritos, por su justicia, es que nos podemos acercar y dirigirnos a usted en oración, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino confiando en nuestro Señor y Salvador. Queremos rogarte que nos permitas acercarnos a tu palabra, Señor, con reverencia, la misma que necesitamos para poder ser alumbradas nuestras mentes y corazones con ayuda de tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos dé la sencillez y la humildad para poder recibirla. De la misma manera también la sabiduría para poder comprender cada uno de los asuntos que tú has revelado en la misma. Por eso le pedimos que nos ayude y nos permita acercarnos, venir y escuchar su voz y aprender de aquellos propósitos eternos que usted ha establecido para nuestras vidas, para la iglesia y de manera general para todo el universo. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy iniciaremos el capítulo 3 de nuestra declaración de fe. Probablemente por el lapso de unas 3 semanas empezaremos a considerar lo que creemos que la Biblia dice con respecto al decreto de Dios. Evidentemente este no será un estudio exhaustivo y debemos reconocer que con respecto a esta doctrina del decreto de Dios no hay nada nuevo que aportar, sino que vamos a suscribirnos a lo que históricamente la Iglesia ha creído respecto a esta doctrina bíblica. Probablemente alguno de los términos como decreto de Dios pueda sonar para algunos como nuevo o quizás desconocido, y para otros a lo mejor también estén más familiarizados con aquella doctrina. En cualquiera de los casos esperamos tener mayor luz con ayuda de su Espíritu Santo al venir a su palabra, la cual puede alumbrar nuestro camino en conocer más de nuestro único y verdadero Dios. De hecho, nos acercamos con mucho temor y reverencia, debido a que difícilmente nuestras mentes finitas podrían captar todo lo referente a las cosas que Dios ha determinado con anticipación. La estructura o bosquejo que utilizaremos para considerar el capítulo 3 de nuestra declaración de fe será el siguiente. Consideraremos su decreto general sobre todos los acontecimientos, los párrafos 1 y 2, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Su decreto específico, la predestinación para salvación, en los párrafos 3 y 5. Su decreto específico, los medios que hacen eficaz la elección, párrafo 6. Y su decreto y el manejo prudente, el párrafo 7. Hoy consideraremos los párrafos 1 y 2. La siguiente semana probablemente los párrafos 3 al 5. Y en la última semana consideraremos los párrafos 6 y 7. Por lo tanto, con respecto al capítulo número 3 del decreto de Dios, párrafo 1 y 2, menciona lo siguiente. Párrafo 1. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado,
ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo su decreto. Y el párrafo 2 del capítulo 3 también menciona: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Esto es lo que menciona el párrafo 1 y 2 del capítulo 3 del decreto de Dios. Como mencionamos, hoy vamos a enfocarnos en lo que es su decreto general. Su decreto general sobre todos los acontecimientos. Y la estructura que vamos a ver en estos párrafos 1 y 2 que vamos a considerar, vamos a ver como primer punto su decreto y su soberanía. Luego veremos su decreto general sobre la creación y al final haremos unas aclaraciones necesarias. Con respecto al primer punto, su decreto, una expresión de su soberanía, mencionaremos lo siguiente. Quisiéramos iniciar esta exposición breve sobre el tema del decreto de Dios, considerando primeramente algunos aspectos relevantes en lo referente a la soberanía de Dios, siendo fundamental tener claro algunos principios sobre esta perfección del Señor, especialmente para tener una mayor claridad y comprensión en todas las formas de cómo Dios ha determinado que sucedan cada una de las cosas en el universo. Probablemente cuando hablemos de la soberanía de Dios podrían existir dos posiciones: unos que estén totalmente en contra de esta doctrina al punto de que su corazón y mente la rechacen, así también otros que respondan con mucho aprecio a la doctrina de la soberanía absoluta de Dios. Cuando hablamos de un soberano, esto puede ser un tema muy conocido y familiar para muchas personas. Quizás actualmente a lo mejor todavía hay lugares, de hecho hay lugares donde existen monarquías, es decir, reyes, que de alguna manera ejercen alguna soberanía sobre sus pueblos. En el contexto de los editores de la Declaración de Fe, ellos vivían bajo gobiernos de realeza y soberanos. Definitivamente su contexto les hacía estar muy familiarizados con estos términos. En el caso de nuestro contexto, al no vivir bajo un gobierno de un rey, no es algo con lo que estemos o estamos familiarizados, pero quizás por proyecciones de películas o documentales podemos tener algunas nociones, lo cual básicamente son leves reflejos de una soberanía ejercida por los hombres en este mundo, en comparación con la soberanía absoluta que ejerce nuestro buen Dios sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todo el universo. Si preguntamos entonces, ¿a qué nos referimos con la doctrina de la soberanía de Dios? ¿Qué dice la Escritura sobre esta perfección y atributo de Dios? Consideremos algunos textos base para responder estas preguntas con respecto a la soberanía de Dios. Primero vamos a considerar en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículos 24, 4:24 y luego 4:27 al 30. Menciona lo siguiente, Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y Hechos 4:27 en adelante menciona: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este pasaje se encuentra en el contexto del arresto momentáneo de Pedro y Juan, por haber realizado la sanidad de un hombre cojo de nacimiento y porque luego también haber predicado a Cristo como el autor de dicha sanidad por la fe en su nombre, a lo cual muchas personas respondieron creyendo en el Señor y arrepintiéndose de sus pecados. Sin embargo, luego las autoridades judías, al no encontrar argumentos para acusarlos, los dejaron libres bajo amenazas, que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, a lo cual evidentemente respondieron ellos que era necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Luego de esto se reunieron con los suyos, contando todas las cosas que les había acontecido, y alzando la voz unánime expresaron en su oración algunos aspectos referentes a la soberanía de Dios que nos enseñan referente a este atributo del Señor. Una de las primeras frases que menciona en el versículo 24 de Hechos 4, vemos el significado de su soberanía. Y dijeron, soberano Señor. El término Señor que es utilizado en esta expresión procede de una palabra griega que se traduce como déspota, lo cual es un término que en castellano tiene una connotación negativa e incluso ofensiva. Lo utilizamos para referirnos a alguien que se trata con dureza o alguien que trata con dureza a sus subordinados y que abusa de su poder o autoridad. Sin embargo, el uso y significado que se le da en Hechos 4 es uno que tiene el control legal y la autoridad sobre personas como súbditos o esclavos. Y este término puede ser traducido como Señor o amo. Por eso en la traducción Reina Valera es traducido como soberano Señor. La iglesia se reunió después de esos acontecimientos lamentables e invocaron al Señor como soberano, aquel que tiene la autoridad y derecho legal sobre todos y todos, el que es dueño absoluto de todo. Es interesante pensar en esto. Ellos habían sido confrontados, acusados, amenazados e incluso maltratados por aquellos que representaban una autoridad en aquel lugar, e incluso reconocían que dichas autoridades habían sido establecidas por Dios, pero su oración se eleva hacia el soberano Señor, aquel que tiene el control y autoridad sobre todas las cosas y personas. Y también hay otros textos que usan el mismo término para referirse a la soberanía de Dios. Por ejemplo, Lucas 2:29 menciona, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ese término Señor es similar al usado en Hechos 4 y teniendo el mismo significado, ¿no? Uno que tiene autoridad legal. En Judas 4 menciona lo siguiente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en cambio se usa el término soberano para describir lo mismo que en Hechos 4 está mencionado, es el mismo término. Apocalipsis 6:10 también menciona, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces también usa el término Señor aquí, que es el mismo término que está siendo usado en Hechos 4, describiendo básicamente la connotación de uno que tiene el control legal y la autoridad sobre personas. Es la misma idea, y por eso el significado de su soberanía, cuando ellos dijeron, y soberano Señor. Pero también este término, la fuente de su soberanía, en el mismo
pasaje de Hechos nos muestra cuál es la fuente de su soberanía. Cuando menciona, en Hechos 4 también, pero ya los versículos siguientes, menciona: Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿De dónde procede esta soberanía a la cual estamos haciendo mención? Bueno, hay una conexión directa entre el hecho de que Él sea el creador de todo lo que existe, y esa soberanía la tiene sobre todas las cosas. ¿Por qué entonces Dios es soberano sobre toda la tierra? Bueno, Él ejerce su derecho legal y su autoridad para gobernar soberanamente sobre todo, porque Él es el creador. Solamente Él tiene ese derecho para disponer todas las cosas conforme a su sabia voluntad. También en Hechos 4, además de encontrar el significado de su soberanía, la fuente de su soberanía, encontramos la extensión de su soberanía. Y si preguntamos sobre qué cosas o hasta dónde se extiende la soberanía de Dios, vemos lo que responde en Hechos 4 cuando menciona: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Este texto de Hechos 4:28 nos dice que su soberanía se extiende o incluye también el control de los actos libres e incluso pecaminosos de los hombres. Esto evidentemente es un misterio, pero a su vez también es una gran esperanza, porque la soberanía del Señor se extiende a todos los actos de los hombres, siendo también cada hombre responsable y libre en sus acciones y decisiones. Nada está fuera de la soberanía de Dios. Un ejemplo muy conocido de esto es la escena en Génesis 50:20, cuando José, hijo de Jacob, habla con sus hermanos, los mismos que habían planteado matarlo en primera instancia, luego lo lanzaron en una cisterna vacía y por último terminaron vendiéndolo como esclavo e inventando una historia delante de su padre sobre la muerte de su hijo José. José mencionó lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, Génesis 50:20, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él les responde: ustedes pensaron y actuaron voluntariamente mal contra mí, sin coacción, sin presión externa. Sin embargo, Dios, como parte de su plan soberano, había determinado utilizar todos esos males humanos para sus propósitos eternos. Consideremos ahora un segundo pasaje en Isaías 46, versículos 8 al 11, menciona lo siguiente: acordaos de esto y tened vergüenza, volveos en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hay muchos textos que exaltan a Dios y lo señalan claramente como un Dios absolutamente soberano en Isaías. Pero este es un pasaje que forma parte de diversas profecías que Dios estaba revelando a su pueblo. Ellos, por causa de su desobediencia y rebeldía, estaban experimentando tiempos de cautividad. Sin embargo, en medio de aquellos juicios, Dios reconforta sus corazones prometiéndoles que pronto serán liberados, aunque en textos anteriores se establece un contraste entre el único Dios verdadero y aquellos ídolos de Babilonia que no son nada. El contraste básicamente afirma que el veredicto de Dios siempre se cumple y aquellos ídolos finalmente serán derrotados. Pero ¿cómo empieza esta esperanza de pronta libertad? Precisamente con aquello que habían dejado de hacer. Ellos habían olvidado los hechos redentores del pasado y la promesa de salvación futura
que el Dios soberano había realizado. Su misericordia es expresada al hacerle su llamado a recordar y arrepentirse, cuando menciona acordaos y tened vergüenza, o también cuando dice volved en vosotros, acordaos de las cosas pasadas. Pero también les llama, además que les llama a recordar, también les dice que no hay un Dios como Él, no hay otro Dios semejante a Él que haya anunciado lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. El Señor ha dicho lo que sucederá antes de que las cosas sucedan. Era necesario que ellos recuerden los hechos pasados redentores del Dios y también las promesas de salvación futura. Sin embargo, si preguntamos, ¿cómo es que Dios sabe lo que era desde el principio? Probablemente nuestra primera respuesta sería, porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Pero el texto sí responde también a esa pregunta al decirnos que la fuente absoluta de la soberanía de Dios es el medio por el cual Él conoce todas las cosas desde el principio. Cuando Él menciona que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este término utilizado como consejo puede también definirse como diseño, propósito o decreto. Entonces la respuesta a la pregunta planteada, ¿cómo es que Dios sabe lo que era desde el principio? Bueno, Él lo sabe porque lo diseñó, lo decretó con anticipación, y todo aquel consejo permanecerá o se cumplirá, a tal punto que hay una participación activa de Dios en todo lo que ha anunciado venir desde el principio. Haré todo lo que quiero. Esta verdad sobre la soberanía de Dios es ratificada en las siguientes líneas del texto de Isaías cuando menciona que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. El juicio de Dios hacia las naciones rebeldes sería ejecutado por una ave que llamó desde el oriente, lo cual está haciendo referencia a Ciro, un rey pagano de Persia, el cual dentro de la soberanía absoluta de Dios, que abarca toda la creación, sería utilizado como un instrumento del juicio de Dios, al cual el Señor llama varón de mi consejo, no precisamente por la comunión que él tenía hacia Dios, sino por las acciones que este rey pagano llevaría a cabo, tal cual Dios lo había diseñado en su propósito eterno, porque él mencionó, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Sin embargo, si el plan soberano del Señor culminara allí, no habría nada de esperanzador. Las naciones serían devastadas por este rey y su ejército incluido, incluido también podía ser devastado el pueblo judío que se encontraba cautivo, pero los textos 12 y 13 de Isaías 46 muestran aquella misericordia y bondad del Señor en su plan, a pesar de la rebeldía de su pueblo. Menciona Isaías 46, versículo 12. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Así como en Babilonia no se hizo más allá de lo que había determinado con el pueblo de Dios, de la misma manera este rey Ciro servirá para los juicios de Dios, pero en medio de todo esto, como él menciona, haré que se acerque mi justicia, mi salvación no se detendrá. Había una esperanza, había una promesa que Dios había determinado en su soberanía y ésta se iba a cumplir. Dice Spurgeon, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen, es decir,
sus hijos, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Si tal es la autoridad revelada en las Escrituras, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí misma que le pueda afectar, como menciona Salmos 135:6, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por lo tanto, resumiendo lo mencionado con respecto a la soberanía de Dios, diríamos que es el derecho legal y la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas creadas para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Y por el hecho de que Dios es soberano, Él tiene el control de todo lo creado, que es lo que se conoce como su providencia, y ha establecido todas las cosas que sucederán de manera inalterable, que es lo que se conoce como su decreto. En tal sentido, cuando hablamos del decreto de Dios, es imprescindible tener en muy alta estima y comprensión la fuente y alcance de su soberanía. Él tiene el derecho y autoridad sobre todo. Dios es soberano, su voluntad es suprema, debemos venir con reverencia delante de la misma. Hay muchas cosas que desconocemos e incluso si conociéramos algo, sería incomprensible a nuestra limitada capacidad. Cualquier cosa que Dios haga será justa y nunca deberíamos poner en entredicho sus planes, su decreto, su diseño soberano. Nunca tendríamos que tener la actitud que se menciona en Isaías 45:9. Y ay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Ay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Habiendo considerado brevemente algunos aspectos en lo referente a su soberanía, y es hora de pasar a considerar el texto de nuestra declaración de fe con respecto al decreto de Dios. Era necesario, de alguna manera, preparar el terreno para una mejor y más humilde comprensión al considerar la soberanía absoluta de Dios. Nuestros corazones, al comprender la importancia de la soberanía de Dios, puedan responder al Rey soberano, lo que tú digas, oh Rey, lo que tú digas. Esa sería la actitud correcta a la cual podemos nosotros responder. Vamos al segundo punto con respecto a su decreto general sobre la creación. Dios desde toda la eternidad, menciona el párrafo 1 del capítulo 3, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo su decreto. La doctrina del decreto de Dios tiene su fundamento en la soberanía absoluta de Dios. Como hemos mencionado, el Señor tiene el derecho legal y la autoridad para hacer con toda su creación todo aquello que en su voluntad santísima y siempre sabia lo determine. En esta sección consideraremos su decreto general sobre toda la creación, para lo cual tendremos como base la exposición del Dr. Samuel Waldron, que la realiza en su comentario de la Confesión de Fe de 1689. El argumento bíblico para la doctrina del decreto que nos enseña la Declaración de Fe tiene 3 puntos principales. Nada frustra el decreto de Dios, nada escapa del decreto de Dios y nada condiciona el decreto de Dios. En referencia al primer punto, nada frustra el decreto de Dios.
Dios tiene una voluntad decretiva, a veces llamada su voluntad secreta o soberana. Esta voluntad decretiva no puede ser resistida y sin duda todos sus propósitos se van a cumplir. Pensemos en un ejemplo. Pensemos en un rey, quizás Nabucodonosor, emitiendo un decreto en el cual pone su sello y es anunciado para que todo el pueblo lo conozca y lo cumpla. El decreto dice que todos deben, al oír los instrumentos, deben postrarse y adorar la estatua de oro que el rey ha levantado. En la mente de este rey está probablemente una imagen de miles de hombres arrodillados y adorando su imagen. Pero él no contaba con que unos jóvenes judíos no iban a cumplir con su decreto. Sin embargo, también había decretado un juicio o castigo de ser echado al horno de fuego a todo aquel que incumpla. Entonces, si el primer decreto no cumplía con su propósito, el segundo pondría las cosas en su lugar. Son lanzados al horno de fuego, el cual había sido calentado hasta 7 veces más de lo normal. El resultado final, los jóvenes no sufrieron ningún daño. ¿Pero por qué? Bueno, ellos creían en un Dios soberano que podía librarlos, lo cual fue así. Dios había determinado que a estos jóvenes judíos no les acontezca ningún mal en dichas situaciones que iban a enfrentar. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que solo Dios tiene la autoridad y poder para decretar libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede, y su plan, su diseño, su propósito no será frustrado nunca. Él hará todo lo que se ha propuesto. Los hombres pueden hacer muchos planes fallidos, pero con respecto a Dios siempre va a prevalecer su voluntad decretiva. Proverbios 19:21 menciona: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Salmo 115:3 dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y Salmo 135:6 también menciona lo siguiente: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces nada frustra el decreto de Dios. Lo que Dios ha establecido que va a realizar conforme a su decreto, se llevará a cabo tal cual. Pero también, con respecto a la amplitud del mismo, nada escapa del decreto de Dios. Todo lo que ocurre está incluido en el decreto de Dios. Y hay dos argumentos para esta afirmación. En primer lugar, la Biblia afirma generalmente que el decreto de Dios es universal, es decir, que cubre todo lo que existe y todo lo que hay. Por ejemplo, Daniel 4, capítulo 4, versículos 34 y 35 menciona: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o que le diga: ¿qué haces? Y Romanos 8:28 también menciona que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, nada escapa del decreto de Dios, en primer lugar, como mencionamos, porque el decreto de Dios es universal. Tiene un alcance a todo lo que existe, a todo lo que hay. Pero también, en segundo lugar, nada escapa del decreto de Dios, porque la Biblia enseña específicamente que en el decreto de Dios se incluye toda clase de acontecimientos. Por ejemplo, acontecimientos buenos y malos, como menciona Isaías 45:7, que formó la luz
y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Y Job 1:21 también menciona, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, la Biblia nos enseña que el decreto de Dios incluye toda clase de acontecimientos, es decir, acontecimientos buenos y malos, pero también el decreto de Dios incluye las acciones pecaminosas, como menciona Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Dios había determinado en su decreto que el Hijo del Hombre iba a morir. Eso estaba claro, pero a su vez también había una responsabilidad en aquel que lo entregó. Hechos 2:23 también menciona, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces las acciones pecaminosas también forman parte del decreto de Dios, pero a su vez también las acciones libres de los hombres forman parte del decreto de Dios. Proverbios 21:1 menciona, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hemos hablado de ejemplos de reyes que establecen decretos, que establecen situaciones. Sin embargo, el rey soberano, que ha decretado todas las cosas, determina ha determinado cuáles son esos acontecimientos, cuáles son esas acciones libres de los hombres que serán ejecutadas conforme al plan y decreto del Señor. También sus decretos incluyen cosas que ocurren por azar. Evidentemente, cuando pensamos en azar, pensamos en la suerte o pensamos en algo que sucedió por una coincidencia, pero la realidad es que todo está bajo el decreto de Dios. Jonás 1, versículo 7 menciona, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa o por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás estaba huyendo de Dios y él pensó que estaba escondido adecuadamente en un barco en alta mar. Sin embargo, lo que ellos consideraron como suerte al determinar por quién estaba sucediendo todas estas tempestades, la realidad que era parte del decreto de Dios. También parte del decreto de Dios se refiere, o el decreto de Dios también incluye los detalles de nuestra vida. Santiago 4:15 menciona, vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Los detalles de nuestra vida se encuentran bajo el decreto de Dios. Cada uno de los detalles. También los detalles de las naciones. Daniel 2:21 menciona, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cada gobernante, cada autoridad que ha sido establecida o que vemos que es establecida, se encuentra bajo el decreto de Dios. Y por último, dentro del decreto de Dios también se encuentra la destrucción final de los inicuos. Eso lo vemos en Judas 4, un texto que ya leímos hace un momento, cuando menciona, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Todos los detalles con respecto a la destrucción final de los inicuos, de los rebeldes, de aquellos que se rebelaron contra Dios y que vivieron toda su vida rebelándose contra el Señor, su destrucción se encuentra también establecida como tal. Entonces eso es lo referente a que nada escapa del decreto de Dios. Todo está incluido, todo lo que existe, todo lo que es, está incluido dentro del decreto de Dios. Pero a su vez otro tercer punto es que nada condiciona el decreto de Dios, excepto Dios mismo. Cuando fue llevado a cabo el decreto de Dios, debemos considerar que no había nadie, no existía nada cuando Dios decretó todas las cosas. Por lo tanto, Dios no tomó en consideración nada, excepto su propia voluntad, cuando decretó todas las cosas. A su vez, la Escritura afirma que nadie aconsejó a Dios cuando llevó a cabo su decreto. Eso lo vemos en Isaías 40, versículos 13 y 14, en Romanos 11, versículo 34, y 1 Corintios 2, 16. Entonces, en general, nada condiciona el decreto de Dios, excepto Dios mismo. Como hemos mencionado, el decreto de Dios es absolutamente universal o exhaustivo, es decir, que determina todas las cosas, todo lo que sucede, lo cual implica que Dios no es determinado por ninguna de las cosas que Él determina. Eso es con respecto al decreto de Dios que hemos estado mencionando y que se encuentra básicamente en el párrafo 1 del capítulo 3. Sin embargo, hay unas aclaraciones necesarias que realizar también de acuerdo a la segunda y tercera parte del párrafo 1 del capítulo 3 de nuestra declaración de fe, cuando menciona: sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Este sería nuestro tercer punto con respecto a las aclaraciones necesarias en alguno de estos temas. Con respecto al decreto de las acciones pecaminosas, una de las objeciones más comunes que surgen contra la enseñanza de la confesión en lo referente al decreto de Dios es esta: ¿no hace esto a Dios autor del pecado? Si no lo hace, entonces, ¿sobre qué base afirma la confesión que aunque Dios ordene todas las cosas, no es, sin embargo, el autor del pecado? Bueno, aunque la declaración de fe enseña que Dios decreta el pecado, la misma también niega que Dios sea el autor del pecado. La base de esta negación, es decir, que Dios no es el autor del pecado, se justifica sobre la base de la libertad o contingencia de las causas secundarias, mencionadas en el primer párrafo del capítulo 3. Dios no es el autor del pecado porque no hace que ocurra mediante su propia acción directa. Por lo tanto, Dios no crea el pecado ni se deleita en él. Más bien, lo que hace es ordenarlo, y lo ordena para sus propios propósitos santos, de acuerdo con el consejo más sabio y santo de su voluntad. Por ejemplo, si pensamos en nuestra redención, donde se produjo el mayor pecado cometido por el hombre, es decir, la crucifixión del Hijo de Dios, el cual fue ordenado por Dios, como vemos en Hechos 4, 27 y 28. Dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En este sentido, entonces, el decreto de las acciones pecaminosas forma parte
de el decreto de Dios. Sin embargo, el énfasis está en que Dios no es el autor directo del pecado, sino que esto sucede por la libertad o contingencia de las causas secundarias. Y ese sería nuestro segundo punto. ¿A qué nos referimos con la libertad de las causas secundarias? Bueno, una de las primeras cosas de aclarar con respecto a esto es que probablemente nuestro concepto de libertad difiere mucho del concepto de libertad que la declaración de fe quiere expresar. Williamson proporciona una definición bíblica de este concepto de libertad. La libertad de las causas segundas, que es consecuente al uso que de ella hace la confesión de fe, dice lo siguiente: la libertad puede definirse como la ausencia de coacción externa, es decir, que si alguien no es forzado por un poder fuera de sí mismo para hacer lo que es contrario a lo que él quiere hacer, entonces podemos decir con propiedad que esa persona es libre. Como vemos en el texto de Hechos 4, 27 y 28, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, actuando contra Cristo, solicitando su arresto, castigo y condena de muerte, todos ellos actuaron sin ninguna coacción externa, no fueron forzados por nada ni por nadie. Fue su pecado el que estaba poniéndose en evidencia a través de su libertad. Dios decretó y ordenó que sucedan todos estos acontecimientos, pero Él no es la fuente y creador del pecado, sino que este pecado surge de la libertad que tienen los autores secundarios, pero nada está fuera del decreto de Dios, porque es Él quien lo establece. Esto es con respecto entonces a la libertad de las causas secundarias, de las cuales básicamente podemos decir que procede las acciones pecaminosas como tal, mas no de Dios, pero todas se encuentran bajo el decreto de Dios porque Él es quien las ordena y las establece conforme a su propósito. Y otro de los puntos importantes a considerar es con respecto al párrafo 2 del capítulo 3, que se enfoca más en la naturaleza de la presencia divina, es decir, el conocimiento previo de las cosas futuras. Dice el párrafo 2 del capítulo 3 de nuestra declaración de fe: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Una pregunta válida que puede surgir es: ¿puede Dios prever que ocurriría algo antes de que Él decrete que ocurra? La respuesta directa a esta pregunta es no, porque solo aquello que ha de ocurrir con certeza puede ser previsto o preconocido. En otras palabras, es el decreto de Dios lo que hace que todo ocurra con certeza. Nada puede preverse que vaya a ocurrir con certeza hasta que Dios lo decrete que ocurra. Es su decreto definitivo y divino lo que hace que un acontecimiento ocurra con certeza. No es como las películas, por ejemplo, de Hollywood, que presentan escenas de personajes viendo hacia el futuro o viajando hacia el futuro para considerar aquellas posibilidades para una mejor opción o para tener un mejor futuro o para solucionar algo del pasado. Dios no ha actuado así en lo referente a su decreto. Antes del mismo no había nada, hasta que el Señor, libre e inalterablemente, de acuerdo a su perfecta voluntad, decretó cómo iban a suceder todas las cosas, todos los sucesos, en toda su creación, en todas sus criaturas. Dios nos muestra en el tiempo su sabiduría en disponer todas las cosas, así como también su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo mencionó en Romanos 11, 33 al 36,
Dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es lo que podemos mencionar por ahora con respecto al decreto de Dios, de acuerdo a nuestra declaración de fe. Por último, permítame mencionar dos aspectos generales como aplicaciones. Los creyentes que han sido regenerados para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús pueden experimentar en sus almas un confortador descanso en el atributo de la soberanía de Dios. Aunque esto implique atravesar por las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, ver todas estas situaciones con los lentes de confianza en que la soberanía de Dios gobierna todas las cosas, sin excepción, se llevarán a cabo conforme al decreto de Dios. Es totalmente real la esperanza de Romanos 8:28 cuando menciona que a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas, males y bienes, necesidad y abundancia, tristezas y alegrías, muerte o vida, todo les ayudará para bien. Aunque probablemente no entendamos ahora el porqué de las cosas, podemos descansar y confiar que Dios está totalmente activo en el cumplimiento de su decreto soberano. Sin embargo, también si eres alguien que se considera un oyente quizás de la palabra, pero estás cada vez más consciente de que tu alma, o estás más consciente de la condición de tu alma, la cual probablemente se encuentre sin esperanza verdadera, considera muy seriamente el tema tratado sobre el decreto de Dios. De paso, el hecho de que hayas estado escuchando todo este tiempo ya debe decirte algo de cómo Dios ha ordenado todas las cosas para que hoy mismo te encuentres escuchando su palabra. Pero recuerda, Dios es soberano, santo y justo, y nosotros los hombres somos pecadores que estamos separados de Él. Lo bueno es que Dios ha provisto un medio para que hombres y mujeres comunes como nosotros puedan conocerle y restablecer su comunión con Él. Todo esto es por medio de su Hijo, solamente por la fe y exclusivamente por la confianza en Él, en su obra redentora, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz. Cristo cumplió perfectamente cada aspecto del plan salvador de Dios para que tengamos esperanza, salvación y vida eterna. Hoy puede ser el día de tu salvación. Ven a Cristo, pero ven con todo tu ser y confía, y no confíes más en tu propia prudencia. Ríndete ante el Dios soberano y reconócele en todos tus caminos. Que el Señor nos ayude a poder descansar en su decreto soberano, que el Señor nos ayude a poder descansar en su soberanía. Aún en medio de esta situación que estamos viviendo, tengamos esperanza, tengamos confianza. Dios ha determinado todas las cosas y está completamente cumpliéndolas. Como lo ha hecho hasta ahora, así será hasta el final. La siguiente semana, en la providencia del Señor, continuaremos con los párrafos 3 y 5, hablando del decreto específico de Dios en lo referente a la salvación de los hombres. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén.